Hay muy buenas noticias para los trabajadores mexicanos. Así es, y es que el presidente Andrés Manuel quiere dejar otro decreto que beneficie a los mexicanos antes de terminar su sexenio. Así que no te vayas, porque aquí en Vianti te diremos de qué se trata. El pasado 1 de mayo de este 2024 se publicó un decreto que modifica el subsidio para el empleo, sustituyendo la tabla actual por un 11.82% de la UMA para aquellos trabajadores que no rebasen ingresos mensuales de 9,081 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó la actualización de este subsidio, el cual consiste en una reducción en la retención del impuesto sobre la renta, para los empleados que ganan el salario mínimo o hasta 9,081 pesos al mes. Así es, esto beneficiará a millones de mexicanos. Y dicha modificación se realizó derivada de que el esquema de subsidio al impuesto sobre la renta, ISR, fue rebasado por los incrementos al salario mínimo. Esta actualización al subsidio para el empleo beneficia a 8.2 millones de personas trabajadoras que ganan menos de 9,081 pesos al mes. Así, quienes se beneficiaron del reciente incremento de 20% al salario mínimo, verán efectivamente un incremento de ese porcentaje en su salario después de impuestos. Lo anterior derivado de que los incrementos al salario mínimo rebasaron los subsidios otorgados al ISR, lo que impactó en el monto final del pago realizado a la población trabajadora, ya que, para quienes fueron beneficiados por el último incremento de los salarios mínimos de 20%, el 6% del aumento se iba al pago de impuestos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, la actualización del esquema, con la finalidad de que el incremento a los salarios mínimos se viera reflejado en su totalidad. A causa de lo anterior, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, autorizó y firmó el decreto que avala dicha modificación, la cual nunca se había realizado en el pasado porque el salario mínimo no crecía, pero ahora que subió fue necesario actualizarla para que los que menos ganan paguen menos impuestos. Con el nuevo esquema, todas las personas trabajadoras que ganan menos de 9,081 pesos, alrededor de 1.2 salarios mínimos, verán una reducción en el impuesto a pagar, lo que permitirá que reciban de manera íntegra el 20% de incremento del salario mínimo más reciente. Esta es una medida que beneficia a 8.2 millones de personas trabajadoras que menos ganan, el 37.1% de toda la población trabajadora formal. Y así es como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí es importante que se sepa que como ha aumentado, como no sucedía en décadas, el salario mínimo, esto ha llevado a que se rebase el límite que se tiene de subsidio para no pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, en los últimos incrementos del 20%, ya los trabajadores nada más recibían el 14% de aumento porque 6% iba para el impuesto sobre la renta. Entonces, nada más informarles que ya se aumentó el subsidio. A partir de hoy ya se publica en el diario oficial. O sea que se van a beneficiar los que ganan menos. Calculamos que son como de la economía formal, como 9 millones de trabajadores. Lo digo porque como esto tiene que ver con descuentos, tengo que informarlo, porque si no, les van a seguir quitando el impuesto sobre la renta. Y ya hasta una cantidad quedan exentos, 9,200, 9,081. Entonces, nada más también para que lo sepan. Eso. Te contamos un poco sobre los antecedentes.
En 2013 se reformó la ley de ISR y se estableció el artículo 10º transitorio que otorgaba un subsidio para el empleo según una tabla mensual progresiva que iba de los 407 pesos con 2 centavos hasta los 217 pesos con 61 centavos. Si el subsidio era mayor al ISR causado, entonces el empleador debía entregar al trabajador la diferencia. Con el aumento del salario mínimo en 2024, 7.468 pesos mensuales, ningún trabajador tiene derecho a recibir subsidio para el empleo. Por lo anterior, el Ejecutivo decidió actualizar el monto de subsidio. Nueva mecánica de cálculo. El decreto de este 1 de mayo elimina la tabla del 10º transitorio y establece un porcentaje del 11.82% sobre la UMA para poder actualizarlo con la inflación cada año. Asimismo, establece un tope de 9.081 pesos mensuales para poder recibirlo. A diferencia de la mecánica anterior, este decreto elimina el otorgamiento de subsidio cuando sea mayor que el ISR a cargo. En el caso de nóminas semanales o quincenales, deberá dividirse el 11.82% de monto del subsidio mensual entre 30.4. Es decir, para 2024 serían 12 pesos con 83 centavos diarios. ¿El ajuste al subsidio seguirá existiendo? Al igual que el subsidio anterior, este también establece que cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador no podrá exceder el monto mensual máximo, que ahora será el que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82%. El caso típico de este ajuste es para las nóminas semanales cuando hay 5 semanas en un mes, toda vez que el trabajador tendrá derecho a un subsidio diario y al sumar los ingresos del mes ya no tendrá derecho a nada, provocando un ajuste de ISR en el último pago. La única buena noticia es que, al no haber cantidades a entregar al trabajador, el ajuste al subsidio tendrá menos variables a considerar. ¿Subsidio anual y saldo a favor de ISR? Al igual que el subsidio anterior, en este también se establece que el cálculo del impuesto a cargo del trabajador se disminuirá con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al trabajador. En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la ley del ISR sea menor a la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al trabajador, no habrá impuesto a cargo del trabajador, ni se entregará cantidad alguna a este último por concepto de subsidio para el empleo. En este sentido, queda la duda si se generará o no un saldo a favor de ISR anual por los meses de enero a abril de 2024 en donde se retuvo ISR pudiendo tener derecho al subsidio que entró en vigor este 1 de mayo de 2024. Con esto se beneficia nuevamente a las personas trabajadoras que menos tienen, garantizando que el incremento salarial después de impuestos sea de al menos el 20%, el mismo porcentaje que el incremento del salario mínimo. ¿Qué opinas sobre este nuevo decreto del presidente? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Te invitamos a suscribirte, darnos un like y activar la campanita. Hey, no te vayas sin antes darles un vistazo a nuestros demás vídeos.